Sean bienvenidos una vez más a este podcast llamado Textos Lúdicos. Mi nombre es Luis León Flores y soy el anfitrión de este programa que está disponible en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y espero que próximamente, o tal vez para cuando ya salga este episodio, no lo sé porque estoy grabando varios episodios con antelación, pero eventualmente estará disponible en YouTube, solo que ando teniendo que programar ahí los planes que tengo con este podcast y bueno, otras cosas. También es que traigo muchos proyectos concurrentes y trato de asignarles un tiempo más o menos equivalente a todos. Pero bueno, eso era la introducción o el prólogo más técnico para este episodio que trata de un videojuego llamado Judgment. Judgment es un videojuego. Perdonen, es que estoy escuchando un ruido en la calle muy extraño, que no sé si es como una moto o cualquier otra cosa, pero bueno, da igual. Judgment es un juego que salió en 2018 en Japón, en 2019 en el resto del mundo. Lo desarrolla Ryoga Gotoku Studio y lo publica Sega. Judgment es un spin-off de la saga Yakuza. La saga Yakuza que recientemente ya le cambiaron el nombre a que sea Like a Dragon, porque de hecho originalmente la saga se llama Like a Dragon en Japón y Ryoga Gotoku significa Like a Dragon. Solamente fue en Occidente hasta Yakuza 7 que tiene el subtítulo Yakuza Like a Dragon. El punto es que Judgment es el primer juego de la saga en tener a otro protagonista. Bueno, sí, porque Judgment salió antes que el 7 y en el resto de los juegos, aunque había otros personajes, estaba Kiryu y tal, Judgment se aleja de eso, ocurre en el mismo universo que los juegos de Yakuza, pero tiene otro cast de personajes y realmente no se mencionan a los personajes que salen en los juegos de Yakuza. Hay alguna que otra mención en una misión secundaria, pero es más como para fans que han jugado a todos y lo saben detectar. Pero Judgment realmente, aunque trata de mantener... aunque trata de introducir una nueva temática que es de detectives, de abogados y este cast nuevo de personajes, es imposible hablar de Judgment sin hablar necesariamente de Yakuza. Porque comparten muchísimas cosas. No solo es que los dos están ambientados en Kamurocho, esta versión ficcionalizada de Kabukicho, si no me equivoco, un distrito en Tokio, Japón, sino que hay facciones como el Toyo Clan, y alguna que otra cosilla. Comparten muchos sistemas de juego y comparten muchas cosas a nivel temático. Solamente que Judgment intenta darles un giro de tuerca a partir de ángulos como el sistema jurídico, el tema del bien contra el mal, y bueno, habla mucho de política, aunque bueno, los juegos de Yakuza, entre más avanzan en el tiempo, más se han metido en temas de política japonesa, aunque eso... Eventualmente quiero hacer un video sobre... Bueno, no un video, un podcast sobre la saga Yakuza, tal vez hasta lo divide en dos partes, porque es una saga que se me ha hecho muy interesante. Y también es que, bueno, a ver, eso también va a influenciar mucho el podcast del día de hoy. Pero es que Judgment, de hecho, es el octavo juego que juego en esta saga, si contamos los de Yakuza. Y los empecé a jugar en 2020. En 2020 jugué Yakuza 0, en 2021 jugué Yakuza del 1 al 5. y el año pasado jugué Yakuza 6 y empecé un poco con Judgment. Y es que cada uno de ellos tiene cosas que son muy interesantes. Muchos critican a la saga de que como que no cambian muchas cosas de juego a juego. Y entiendo por qué lo dicen y la verdad es que en términos generales estoy muy de acuerdo. Pero es que creo que una vez que te atrapa uno de estos juegos es muy fácil ponerse a jugar el resto. Porque y aunque la historia a veces se siente que no progresa tanto entre juego y juego, realmente creo que cada uno... aporta algo muy interesante y como una saga en conjunto es muy valiosa de estudiar. Pero vamos por partes. Justamente quería comentar que el podcast del día de hoy ya lo había empezado a grabar hace unos días. De hecho grabé como 40 minutos y lo terminé descartando porque originalmente quería dividir este podcast en dos partes. Una
Bueno, no grabé 40 minutos, sí grabé como 27, sí, tampoco. Pero lo quería dividir en dos partes, en una parte sin spoilers y una parte con spoilers. Pero el día de hoy quiero intentar algo diferente, no hacerlo como el de Immortality, sino hacerlo más de que sí voy a hablar de la historia y sí quiero hablar de los temas que toca la historia, pero a través de spoilers más ligeros. Aún así voy a avisar cuando llegue esa parte, pero creo que, bueno, sí creo ser capaz de discutirlo sin entrar en específicos. Pero bueno, porque Judgment, de nuevo, tiene cosas que, si bien no son nada del otro mundo, creo que vale mucho la pena como adentrarse en ellos. Y más porque a veces no parece que sean cosas que se tratan muy a seguido en videojuegos. Ahora, vamos a establecer, así que ahora sí que primero lo primero, ¿no? ¿De qué se trata Judgment? Judgment es un videojuego que tiene de nuevo elementos detectives, pero ante todo es un juego de acción y aventuras. De hecho, aunque sí, yo creo que una parte que hacen una referencia a Ace Attorney porque dice Objection. Realmente las mecánicas de detectives y de investigación no están tan desarrolladas y parte mucho de lo que ya plantea Yakuza. Tiene un combate muy tipo brawler, donde va subiendo como puntos en un árbol de habilidades. Las partes donde sí buscas como cosas en un escenario, en una escena del crimen, es prácticamente como lo que encuentras en un juego de Batman Arkham. De hecho, creo que Judgment se parece más a un Batman Arkham que a un juego como Ace Attorney. Porque Ace Attorney, pues bueno, o sea, ese juego y hay otro que se me olvidó. Pero bueno, otros juegos detectives que tal vez se hacen mucho hincapié en estas mecánicas de deducción, de, por ejemplo, realmente tener que romperte la cabeza para estas cosas. Pues Judgment no va tanto por ahí, aunque sí hay partes que te mete un poco de algunos pequeños puzzles o partes donde sí te pide que hayas estado poniendo atención porque luego te pide a ti que tú exhibas la evidencia y si no has estado poniendo atención en la historia, pues te agarra en curva y probablemente te va a ir mal, ¿no? Pero ante todo es un juego de acción-aventura, es un juego de mundo abierto, es un juego en el que encarnas a este personaje que se llama Takayuki Yagami. Que, bueno, antes de entrar a su personaje, vale la pena mencionar que lo interpreta una celebridad en Japón que se llama Takuya Kimura. Que de hecho, por ahí está como el tema de que tal vez ya no vaya a haber un Judgment 3, porque salió Lost Judgment hace 2 años. Pero como hay un tema ahí con su agencia, algo así, creo que ya no va a haber un tercer juego. Pero bueno, esta persona, este actor, fue parte de una boy band en Japón que descubrí que fue como muy famosa. Y bueno, yo nunca había escuchado de ella, se llama SMAP. Y bueno, Takuya Kimura también ha salido en películas de Wong Kar-wai. Y creo que más famosamente, o sea, digo porque sí lo ubiqué más, es que él hace la voz de Howl en El Castillo Ambulante de Howl, El Castillo de Howl, como sea la traducción en su país, del estudio Ghibli. Pero bueno, Yagami tiene el contexto de que cuando empieza el juego te dan como este flashback de que él solía ser un abogado en una agencia. Pero un día, en un caso, cae en la desgracia, ¿no? Acá muy japonés. Básicamente te dicen que él quería defender a una persona que todos estaban segurísimos de que era un asesino. Sin embargo, él demuestra que no era culpable y pues sale libre, ¿no? Y de hecho, Judgment sí empieza con una fuerza que trata de realmente asentar el juego más en la realidad que los Yakuza, porque creo que, no me acuerdo si es más un narrador o si es como un texto que te lo ponen ahí que dice como que el 90 y tantos % de los casos en Japón terminan en terminan desfavorablemente, algo así te dicen. Y justamente bajo este contexto es que llega Yagami y te dicen como, es que él fue el súper abogado que logró realmente defender a alguien que estaba siendo acusado de asesinato. Pero luego te dicen que esta persona a la que acusaron, fue y mató a su novia, ¿no? Y este caso luego vuelve a ser muy relevante más adelante en la historia, pero al inicio, en los primeros minutos se lo ponen más como este contexto de que Yagami en ese momento pierde la fe en el sistema jurídico
y entonces se vuelve un detective porque se da cuenta de que dice, es que el sistema jurídico, ser abogado, no me va a permitir realmente llegar a la verdad de las cosas, porque muchas veces se basa más como en respetar las reglas, en seguir como una especie de juego, antes que hacerle justicia, hacer justicia, ¿no? Realmente. El juego se llama Judgment, juicio, aunque en japonés, si no me equivoco, es como Judge Eyes, o ojos de juez, ¿no? Pero bueno, voy a volver más adelante a estos temas, porque pues antes de clavarme más en la historia, algo que se me hace muy interesante de Judgment es, bueno, ahora sí que cómo funciona como juego. Porque, por ejemplo, Judgment creo que tiene esta parte de que si bien no pone no hace tanto hincapié en mecánicas de detective, aún así creo que maneja muy bien esta parte de el rol o de meterte en los zapatos o en la vida de un detective. Porque, de nuevo, comparte muchas cosas con los juegos de Yakuza. El mundo abierto, que tienes misiones secundarias, que ganas dinero para comprar cosas. Y en este flujo de juego, Yagami, por ejemplo, te dicen que es una persona que tiene muy pocos trabajos, ¿no? Y que tiene que pagar la renta. Y de las pocas maneras que sí tienes de hacer dinero es yendo a hacer misiones secundarias, casos que tienes que resolver para que te den dinero. Casos que van desde que te dan tienes que ir a buscar un gato, hasta que tienes que... bueno, por ejemplo, luego hay como... juegan mucho con esos tropos de historias de misterio. Y por ejemplo, luego van y te piden que vayas a abrir la caja fuerte donde está el manuscrito de una novela de misterio que un autor la puso ahí porque su razonamiento era que quien realmente podría abrir la caja fuerte merecía publicar los libros. Entonces te van metiendo como cosas así, pero lo más interesante es el que a nivel de diseño narrativo tú tienes que ir haciendo estos casos e irte haciendo amigo o tienes que ir haciendo contactos en Kamurocho para que cada vez te den más casos, porque al inicio te van a salir muy pocas cosas y tú tienes que realmente tomarte el tiempo de salir a la ciudad, de hacer como cosas para que cada vez te den más trabajos y puedas conseguir más dinero. Y ahora, esto es también como muy importante de mencionar porque los juegos de Judgment, al igual que los juegos de Yakuza, son juegos que famosamente se toman mucho tiempo en su historia principal. O sea, son juegos con cinemáticas muy largas, son juegos con muchas raíces cinematográficas. Justamente los juegos de Yakuza están muy inspirados por un director que se llama Kenji Fukasaku, si no me equivoco en la pronunciación. Kenji Fukasaku tiene dos trabajos importantes, uno que es de Yakuza Papers y otro que es una saga de películas, y otro que es Sympathy for the Underdog. Yo vi estas películas ya hace un tiempo cuando me clavé mucho con Yakuza. Yo tanto me clavé con Yakuza que busqué la película live action que le hicieron, que bueno, ya que estamos, sí la recomiendo, pero más de ya sí se clavan mucho con la saga, porque tampoco es que sea la gran cosa. Pero bueno, el punto es que la saga Yakuza tiene muchas influencias cinematográficas. Y luego hasta hay personas que se quejan de los Yakuza porque pues justamente se basan mucho en las cinemáticas. Pero también manejan un mundo abierto con tantas y tantas actividades. Tienen una cantidad bárbara de sistemas, de minijuegos. Son juegos en los que tú puedes ir a jugar blackjack, póker, shogi. Están estos minijuegos como de ¿cómo se llama? De tipo béisbol, pero es más como un centro de un batting center, se me olvidó la traducción al español, pero hay muchas cosas que puedes hacer en los juegos de Yakuza. Y de hecho los juegos de Yakuza son muy herederos de los juegos de Shenmue, por ejemplo. Pero bueno, llegando a Judgment, estos juegos se han ido como cada vez manejando un tono mucho más flexible entre la historia y las cosas adicionales. La historia sí por lo general tiene un tono muy serio, pero las misiones secundarias se prestan mucho más como a explorar como otros tipos de tonalidades, y ahí entran estas historias como por ejemplo de que tienes que ir a buscar un gato, de que por ejemplo hay como un criminal que de pronto lo sueltan bueno, escapa de la cárcel y resulta que lo único que quería es ir a comerse una hamburguesa, ¿no? Cosas así.
Pero aún con todo este disparate tal vez como de temas, algo que me gusta también de Judgment es y en general de la saga Yakuza, y por eso digo que jugarlos a todos te da un panorama muy interesante, es la progresión tecnológica del mundo real y cómo se ha ido sincronizando con la progresión de los juegos de Yakuza. Porque cada juego de Yakuza ha tomado lugar en el año en el que sale. Y Judgment por eso toma lugar en el 2018. Y siendo que una de las grandes metas que siempre ha tenido el estudio de Ryuga Gotoku es que han querido hacer que tú cuando juegas a estos juegos sí se sienta mucho como visitar Japón. Y pues sí, o sea, por ejemplo, Yagami no tiene la misma forma de relacionarse con el mundo como sí la tiene, bueno, como la tenía Kiryu, por ejemplo. Y incluso como en Yakuza 4 y Yakuza 5, que tienes a muchos protagonistas, algo que se me hace muy interesante de esos juegos es que cada uno de ellos tiene como formas diferentes para acceder a ciertas partes de la ciudad. Unos se pueden mover como por las alcantarillas, otros por las partes de arriba. Y Yagami no es una excepción. De hecho, justamente me gusta que es como de las cosas que más son aparentes de manera inmediata. Como Yagami se sienta como, para empezar, mucho más ágil que un personaje como Kiryu, pero también se siente mucho más débil por lo mismo. Siendo que los juegos de Yakuza se basan mucho en el combate. Por ejemplo, una decisión que se me hace muy interesante en Judgment es que hay enemigos que son como tan fuertes que te pueden hacer estos daños entre comillas permanentes, en los que pues sí te quitan como un trozo de vida hasta el cual puedes como regenerarla. Y para recuperar ese pedazo de la barra de vida tienes que ir con un doctor a que te trate para que puedas volver a utilizar esa parte de tu barra de vida. Entonces, o sea, aunque tampoco es que sean simulaciones ni nada del estilo, me gusta mucho como Judgment a través de su personaje, porque son juegos que se basan mucho en sus personajes, hace que te relaciones de una manera muy única con la ciudad. Entonces empiezas a verla más como en relación de, bueno, pues las amistades que haces en el camino, como buen tropo de anime. Lo ves a través de la agilidad de Yagami, de cómo se mueve por las ciudades, cómo haces parkour, cosas que no puede hacer Kiryu, por ejemplo. Y es que en general la figura del detective, y es algo que había pensado mucho, creo que se presta muy bien para Kamurocho. Por aquí tengo anotados en la escaleta unos puntos que quería traer del mundo literario. A mí siempre me han gustado mucho las historias de detectives y las historias de misterio. Y por ejemplo, creo que fue en algún ensayo que habré leído, no me acuerdo en dónde, pero tal vez lo escribe Paul Auster en alguna introducción a la trilogía de Nueva York. O en algún otro momento lo leí, ¿no? Pero que dicen que pues la figura del detective es una muy interesante. De cierta manera creo yo que se siente mucho como antihéroe hasta cierto grado, como esta figura disidente. Digo, esto va muy de la mano con los temas que se exploran en el juego, pero Yagami se da cuenta que él estando dentro de entre comillado sistema, dentro de ser un abogado, nunca va a poder dar con el fondo de las temáticas, bueno, de las cuestiones que le están molestando. Y tiene que salirse de esta sociedad de cierta manera para poder apoyarla mejor. Y pues bueno, o sea, Kamurocho es una ciudad que, está basada en este distrito bueno, en inglés es Red Light District, que es como un lugar donde hay como muchas apuestas, prostitución, cuestiones del estilo. Y siendo que el detective surge en un contexto de las ciudades, de esta parte como laberíntica que ahora tenemos, en que nunca habíamos estado como tan rodeados de gente, pero al mismo tiempo estamos como muy a solas, y entonces como que necesitamos de estas personas que se empiezan a mover entre las calles y entre las partes de abajo y logran como que estar en contacto con los policías y con el mundo de abajo y todas esas cosas. Siento que es súper lógico que de pronto tengamos un juego de Yakuza con una temática de detectives. De hecho, en Yakuza 4 uno de los protagonistas era un policía / detective, pero todavía no estaba como tan bien aterrizado esa idea. Y en Judgment empieza a hacerlo. Por ahí sí leí que Lost Judgment, la secuela, como que hace mucho más hincapié en esto. Pero pues bueno, Judgment ya es como un primer paso para empezar a explorar ese tipo de cuestiones. Y hablando como de esto, de cómo el detective se escabulla entre las ciudades muy grandes,
Yagami también tiene un dron que lo puedes sacar como para, entre comillas, espiar en algunas partes, meterte en lugares donde tal vez un yakuza como Kiryu no lo pudo haber hecho. Puedes de nuevo escalar, bueno, no escalar edificios, pero subirte como por las escaleras de emergencia a las terrazas y saltar entre terrazas. De nuevo, creo que a través como de esta parte mecánica, de movimiento, de exploración, está bien fundamentada la parte detective. ¿Quiere decir que en la historia tal cual no lo está? No necesariamente. De nuevo, creo que sí puede tener un poco más de trabajo esta parte de cómo están implementadas las mecánicas de detectives. Pero ya con los puros temas que trata la historia del juego, creo que se compensa bastante bien. Regresando a Yagami y retomando esta idea de cómo es un detective y que intenta como salirse del sistema para realmente apoyar a la gente. Otra reflexión que tuve mucho jugando a Judgment es las figuras como de nuevo disidentes que operan como afuera de todos nosotros, que terminan siendo muy romantizadas. Y el detective sin duda alguna es una figura que es como muy o bueno, no sé si idealizada, porque parto de cómo yo siempre los he visto. Y de esa manera siento que no está tan fuera de, por ejemplo, un pirata, o el mafioso, o justamente el yakuza. Eso es importante porque, aunque Judgment te trata de decir que no, es que es un spin-off y realmente no se trata de yakuzas, sí se trata de yakuzas. Y no sé hasta qué punto esto, por ejemplo, tiene que ver con, pues, que pues sí, se sienten ya muy cómodos en el estudio como teniendo este tipo de historias, que conocen muy bien ese mundo, o que realmente pues no puedes hablar mucho de los casos criminales en Japón sin hablar de los yakuza. Entonces luego te van explicando que Yagami sí tiene un contexto con los yakuza, que él creció, bueno, no sé si esto es como muy spoiler, pero también me gusta mucho el trasfondo que le ponen a Yagami, de que su papá también era un abogado, pero en un momento por defender a una persona que tal vez no debió haberlo hecho, o por haber hecho su trabajo básicamente como abogado, alguien se vengó de su familia y matan a los padres de Yagami. Y ahora Yagami creció con los yakuza hasta que eventualmente se volvió abogado, pero después se sale de ser abogado y ahora regresa como al mundo entre se me fue el nombre, es que tiene un nombre como el mundo no es el mundo criminal, como el mundo entre las calles, por así decirlo. Yagami se mueve mucho como por abajo, entre las sombras. Y aunque en muchas partes te tratan de hacer hincapié de que, bueno, Yagami no es un yakuza y sí está muy en desacuerdo con muchos de sus métodos, en muchas partes sí que se codea con muchos yakuzas. Y por ejemplo, su compañero de espionaje, que es Kaito, también era un yakuza. Y su jefe, el que era su jefe cuando era abogado, también se llevaba con los yakuza. Y ese tipo de cosas que en la saga siempre me han llevado a pensar, bueno, o sea, ¿qué tanto, como que puedes ¿qué tanto están realmente presentes los yakuzas como que en la vida cotidiana de los japoneses? ¿O es más como una obsesión que tiene este estudio? De nuevo, son cosas más que han aprendido a manejar de cierta manera. Alguna vez leí por ahí un comentario que se me hizo muy interesante, me llamó la atención y desde entonces no he podido dejar de ver esta saga con esos ojos, que dicen que ¿cuándo se van a dar cuenta que realmente los juegos de Yakuza, o bueno, los desarrolladores de los juegos de Yakuza son Yakuza, o sea, tienen tratos con los Yakuzas y esos juegos forman parte de una propaganda para hacer que no se vean como tan malévolos, a diferencia del gobierno japonés? Ahora, no me sorprendería, y bueno, lo pongo sobre la mesa porque me parece una lectura interesante. No me he puesto a investigar tan a profundidad, pero es que las historias de los Yakuza justamente luego van muy alrededor de romantizar esas figuras, de decir, es que los Yakuza pelean por su honor y por los sueños, y quieren lo mejor para Japón, pero al mismo tiempo causan mucha violencia. Y aunque sí hay como facciones
por así decirlo, como buenas y malas de los yakuza, pues finalmente son criminales. O sea, finalmente es una mafia japonesa. O sea, yakuza es, de nuevo, el término japonés prácticamente para los mafiosos. Aunque alguna vez leía por ahí que la mayor diferencia también que tienen los yakuza de la mafia es que los yakuza como que sí la aplican un poco más bueno, van más por esa parte del honor japonés, tienen como un código, pero no sé, o sea, podrías hacer una serie de narcos aquí en México, es algo que he pensado, que podría ser como la versión de videojuegos de México de narcos, y también ponerte que hay facciones buenas y facciones malas, y hay facciones que pelean por el pueblo y que le hacen bien, y hay otras que no, y de nuevo, simplemente son figuras antiheroicas de cierta manera, que son muy romantizadas. Aún así creo que Judgment logra manejar bien ese tono. Y creo que aunque sí te presenta estas partes de es que están en todas estas facciones de Yakuza y lo que sea, y la familia y el honor y mi nakama y todo, maneja bien los temas del bien y el mal, porque sí se pregunta muchas cosas que creo que no solamente están presentes en Japón, sino en todo el mundo. Hablando del sistema jurídico, una de las cosas que plantea mucho Judgment, y no me acuerdo en dónde lo vi hace poco. Ya me acuerdo, en Better Call Saul. Justamente fue después de terminar Better Call Saul que dije, cuántas ganas tengo ahora de jugar Judgment, porque también tiene esa parte de abogados y detectivesco y tal. Pero como que una reflexión que siempre se hace en cuanto a este tipo de temas, y también con esto quiero mencionar que yo de derecho no es que sea un experto, pero es un tema que me parece muy, muy apasionante. A mí la clase que yo tuve de derecho en la preparatoria, aunque fue muy breve, siempre me gustó mucho y son temas en los que me gustaría indagar más. Habiendo dicho esto y establecido tal vez mi poca experiencia en el área, Judgment, a partir de ese primer caso que mencioné y los casos que empiezan a surgir después, que me faltó establecer un poco más de contexto para quienes no lo hayan jugado. La historia ya en tiempo presente de Judgment empieza cuando ahí surge este asesino que le llaman el Topo. Y el Topo le quita los ojos a sus víctimas y se ha vuelto ya como un caso de múltiples asesinatos, y Yagami empieza a investigarlo por su cuenta. Pero empiezan a llegar otra vez momentos donde es como, ok, ya establecimos que esa persona no fue el que lo mató, pero el Topo sigue allá afuera. Pero como el caso a resolver no era sobre el Topo, sino tratar de excusar a esta persona que era el sospechoso de haberlo asesinado, y como ya se comprobó que no lo asesinó, entonces ya, caso resuelto, ya nos vamos a olvidar de todo esto. Y el juego te dice, bueno, pero ¿por qué? O sea, claramente aquí hay algo que no está funcionando, claramente hay mucho más que nos está diciendo, claramente es un caso mucho más grande, pero como no están los procedimientos adecuados para tratarlo, entonces no hay mucho que se pueda hacer. Y Yagami constantemente está muy frustrado con esto. Yagami dice, bueno, o sea, yo me voy por mi cuenta a investigar, aunque constantemente le dicen como, no lo hagas, te vas a meter en cosas que van mucho más allá de ti y te superan porque es como una conspiración. Y sí, en un momento, bueno, de nuevo, spoilers ligeros, sí te dicen que toda esta conspiración entre el Topo y asesinato que sucedió hace muchos años, que dije que volvería a ser como más relevante otra vez, todo está conectado y está como hay organizaciones muy grandes detrás de todo esto, y podría sonar muy conspiranoico, y en cierto momento la historia podría irse por ese lado de las historias conspiranoicas, decir como no, es que todos están siendo controlados por los Illuminati. Pero Judgment creo que lo maneja bien, porque sí te va justificando mucho esta parte. Bueno, están como estas instituciones que tienen como ciertos aliados políticos que quieren tener más dinero para dárselos como a todas las personas que lo están apoyando, y para tener más dinero desarrollan esos proyectos que muchas veces no son como lo más adecuado, y así que haya como muchos costos humanos al tiempo que se están produciendo. Cuando vas conociendo, por ejemplo, a los enemigos o bueno, a los villanos de la historia, empiezan a tener conversaciones del estilo de, pues sí, tal vez lo que estoy haciendo no es lo mejor, pero a la larga va a beneficiar a mucha gente.
Y bueno, quizá es porque no estoy dando como el contexto adecuado a la historia. De nuevo, dejándolo como en terreno de spoilers ligeros, tiene que ver mucho las industrias farmacéuticas. Y entonces entran como los típicos temas como del Prometeo moderno, de hasta qué punto, o sea, ¿quién determina el valor de una vida? Si todas estas como estos progresos tecnológicos que estamos haciendo, realmente valen la pena. Si todo eso es como adecuado para la humanidad, qué tanto podemos llegar como a querer resolver como nuestras limitaciones como seres humanos. Cosas así que no son nuevas, repito, pero me gusta mucho cómo lo va hilando todo. Algo que me gustan de los Yakuza, o sea, suele ser muy criticado que esos juegos tienen como muchos plot twists, pero ya sé eso, creo que siempre están bien conectados. Y entonces Judgment es un juego que conecta muy bien esa parte de el sistema jurídico, el bien y el mal, los detectives, los Yakuza, las industrias farmacéuticas, el mundo, el underground de Kamurocho, y todo lo hila en una historia que es bastante coherente. Es más, diría que realmente el único problema que tengo con Judgment es que sí, rumbo al final siento que flaquea mucho. Y es justamente por los villanos, porque los villanos tienen básicamente una sola justificación a todo lo que están haciendo, que se va repitiendo en cada uno de ellos cada vez que llegas como al punto de quiebre y te confiesan sus planes. Y esto siempre ha sido básicamente un problema con todos los Yakuza, de que las fuerzas antagónicas no suelen estar tan bien desarrolladas. Pero lo que sí está bien hecho es el cast principal. Yagami, Taiko, perdón, es que luego, o sea, son muchos personajes y tienen nombres que luego no me acuerdo tan bien de esos nombres. Pero, bueno, Saori, la Mafuyu, que es como la novia, no novia de Yagami. Todos estos personajes creo que sí están bien hechos. Sí les falta desarrollo, aunque yo espero que en Lost Judgment se pueda ahondar más en ellos. Pero no, Judgment, para hacer como este primer acercamiento a un nuevo submundo, a una nueva forma de ver esa ciudad, esos temas, creo que está bien hecho. Y de nuevo, o sea, el juego no llega realmente a una conclusión. Y digo, eso también creo que eso lo hace interesante, porque finalmente lo deja como en las manos de cada uno de nosotros. Preguntarnos, bueno, o sea, ¿qué es realmente la justicia? Si llega como un punto en el que los propios abogados se pueden aprovechar de estas reglas simplemente porque quieren ganar el caso y no importa como quién es el que va a estar detrás de las rejas. Y sí, o sea, aunque Judgment creo que sí tiene un posicionamiento muy particular, creo que Judgment sí está diciendo claramente de, bueno, el sistema tiende a caer en manos equivocadas, el sistema podría ser bueno, pero no lo es, y recae en todas las personas externas a él, en hacerle bien a la gente, en hacerle bien a la sociedad. Aún así, los personajes siempre operan bajo muchos matices. De nuevo están esos Yakuza que pues son criminales, exhortan a la gente, pero también tienen cosas buenas, se apoyan entre ellos. O por ejemplo te meten como estas figuras de policías que bueno, pues están haciendo bien para la gente. Y te dicen como, bueno, es que este policía es malo, porque resulta que se lleva bien con el underground de Kamurocho y constantemente como que está pasando información que no debería. Pero todo es en pos de hacer un cambio para bien. Entonces realmente las reglas se empiezan a difuminar mucho. No queda claro como quién está haciendo lo correcto o lo erróneo. Y pues esto es bueno, una discusión que va mucho más allá del juego, ¿no? O sea, es algo que nos podemos preguntar mucho de nuestra realidad. Nos podemos preguntar si los vacíos legales a quién están beneficiando realmente. Y si estos procesos que muchas veces son eternos, más que beneficiarnos solamente entorpecen las cosas. No lo he leído, pero digo, tengo mucha intención de leerlo. Pero de eso dicen que se trata el castillo de Kafka, ¿no? Como una burocracia interminable que es como proceso tras proceso y redirección tras redirección.
y nunca se sabe como quién realmente está detrás de las cosas. Y la única razón de por qué seguimos perpetuando esto es porque decimos, bueno, o sea, tenemos como alguien que nos está diciendo que lo tenemos que hacer, y al mismo tiempo a esa persona alguien más le dijo que lo tiene que hacer así, y al mismo tiempo a esa persona alguien más le dijo que lo hiciera así. Leía un libro hace poco de un autor que se llamaba Mark Fisher, que hablaba mucho del capitalismo tardío, ¿no? Y habla de esta cuestión burocrática que parece interminable, que parece muy laberíntica y no sabemos como quién está detrás de todo esto. Y bajo ese análisis, Judgment creo que es donde opera muy bien, porque se hacen casi las mismas preguntas, quizá no de una manera explícita, que eso es bueno finalmente, porque creo que es a través de la ficción y a través de los desarrollos de la trama que hace que nosotros mismos nos pongamos a preguntarnos esas cosas. Pero se pone a preguntarse, bueno, o sea, si los intereses políticos realmente son más importantes que el cumplimiento de las leyes, entonces ¿en quién puedo confiar? Hay una escena que me parece clave en el juego, que es de que ya están a punto de arrestar a todos los malos. La evidencia está enfrente de los ojos de todos, es innegable. Y el jefe, bueno, uno de los jefes de la ley, vamos a llamarle, de pronto dice, no, esto es una equivocación. Aquí no está pasando nada, vámonos todos a casa. Y es como, ¿qué? ¿Qué está pasando aquí? Y se vuelve súper frustrante tanto para Yagami, los personajes, como para el jugador. Porque aparte uno sabe que este tipo de cosas no es que no sean comunes en la vida real. Donde incluso si las cosas son como muy obvias, simplemente porque, bueno, en el caso de la historia del juego, este jefe de la ley resulta que tenía algo que ganar en ocultar todo esto, porque a la larga se le iba a dar un beneficio a él y tal vez un beneficio al resto de la gente, pero es como completamente inmedible y prácticamente inalcanzable, como el final del juego bien lo establece. Aún así, digo, hay como cosas que tal vez no están tan bien planteadas. En específico, como en todo este contexto del drama en la corte. Por ejemplo, a mí me gusta mucho ver un video, un canal de YouTube que se llama Legal Eagle. Me da mucha risa el nombre. Pero es un abogado que se pone como a analizar las escenas de abogados y de justicia en las series de televisión y películas. Y sí, o sea, después de ver como, aunque es un poquito de cómo deberían ser realmente las escenas de abogados, cómo son realmente los casos en la corte, pues Judgment sí que se pasa muchas cosas por donde quiere. Y por ejemplo, el caso final que ocurre al final de la historia, probablemente sería imposible que pasase así, porque apuesta mucho por el drama y llegan las personas de último momento a decir como, ¿qué creen? Tengo esta evidencia, y ¿qué creen? Ahora vamos a juzgar de una manera que rompe protocolos. Y es interesante, ¿no? Porque el propio juego te está diciendo de que muchas veces sería mejor si pudiéramos saltarnos estos procedimientos para realmente tratar de llegar a la verdad. Pero luego es como divertido pensar que pues las películas, las series de televisión, los videojuegos pues justamente están saltando muchas de estas cosas. Pero el hecho de que se salten esas cosas y que no se apeguen tanto a la realidad hace que no nos los podamos a veces tomar tan en serio. O al menos esa fue como mi experiencia con el juego. Pero yo creo que uno de los grandes aciertos es que me haya dejado pensando en todo esto. Y de nuevo, aunque quizá en este primer videojuego tampoco es que lo profundiza mucho, tal vez en Lost Judgment sí me hace como llegar a nuevas conclusiones. Me hace llegar como a nuevos pensamientos que no había tenido. Porque de nuevo, todo esto son cosas que ya he llegado a pensar en algún otro momento. Son cosas que pensé mucho cuando veía Better Call Saul, por ejemplo. Y bueno, tal vez sea el caso que alguien juega Judgment y dice, ¿sabes qué? Nunca había pensado en nada de esto. Y creo que solo por eso Judgment creo que tiene mucho valor. Finalmente, Judgment es ante todo un videojuego de acción y aventura. Y bueno, es interesante cómo mientras que los juegos de Yakuza se inspiraban mucho en un formato más de película, Judgment empieza a reconocer más la estructura de la serie de televisión. Tanto que, por ejemplo, cuando empiezas un capítulo nuevo, te dan como un recap de lo que pasó el capítulo anterior. Y creo que también va mucho más de la mano con el género con el que está tratando. Porque, de nuevo,
Las historias de detectives y las historias de policías siempre han ido muy de la mano de la serialización. Las historias de Sherlock Holmes eran historias que se publicaban con cierta periodicidad. Luego tenías como programas como CSI Miami, como todos esos programas que siempre es de que hay un caso nuevo cada semana. Y Judgment está, creo que, haciendo más homenaje a eso y se deja llevar mucho por tropos del estilo que por, no sé, tener más... apegarse realmente y ser muy fidedigno al sistema jurídico. Pero eso creo que lo hace muy interesante. Digo, finalmente creo que mucha gente llega a los juegos de Yakuza porque son historias como luego muy over the top. Son historias con mucha acción. Luego me da mucha risa que muchas misiones secundarias y muchas partes de la historia principal se tienen que resolver básicamente a golpes, porque es como la mecánica principal de estos videojuegos, el combate. Y luego puede ser de que en una historia secundaria a una persona se le pierde un lápiz. Y entonces vas a buscar el lápiz, pero no es suficiente encontrar el lápiz. O sea, resulta que un yakuza tenía ese lápiz. Y él te dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué vienes por ese lápiz? Es mío. Y te terminas pegando contra esa persona. Y es como, bueno, no tiene ningún sentido, ¿no? Y tratan de meter peleas por meterlas, porque está luchando constantemente con las expectativas que uno tiene, no solo de un videojuego, sino pues de los videojuegos de esta saga. Pero de nuevo, aún con todo ese contexto, aún con todas esas limitaciones, vamos a llamarle, creo que Judgment tiene una historia muy interesante. Tiene un sistema de juego que está muy bien planteado. Y sí, no se me hace como un juego también tampoco muy extraordinario, pero sí lo recomiendo. Y de nuevo, más si les gustan esta clase de historias detectives. Fue un juego que me duró 42 horas. Bueno, 43 creo horas. Sí, son juegos muy largos, pero creo que vale la pena jugarlo. Y también voy a extender esta recomendación a los juegos de Yakuza en general, que repito que espero muy pronto poder tratarlos acá en el programa. Y es más, tal vez sí me gustaría traer a un invitado especial, a un invitado de España, un amigo mío español que fue quien me enseñó estos juegos. Y le voy a preguntar a ver si le gustaría salir en este podcast. Pero hasta entonces yo creo que aquí voy a dejar la discusión de Judgment y ya nos veremos en el siguiente episodio de Textos Lúdicos. Así que espero que les haya gustado mucho esta edición. Me comentan por ahí en las redes si creen que estuvo bien como esa parte de spoilers ligeros, si sienten que escucharon de más del juego. De nuevo, traté como que de unificarlo un poco más, porque no quería segmentarlo, pero sí quería como tener esas discusiones, porque siento que hablar así del juego puede hacerlo más interesante ante sus oídos. O al menos así me hubiera pasado a mí, por ejemplo, ¿no? Tal vez me hubieran dicho como la capa más superficial de Judgment en un inicio, no me hubiera interesado mucho, pero al escuchar que se mete como en todas estas problemáticas como de el gobierno y la industria farmacéutica, me hubiera interesado mucho más jugarlo. Pero ya me dirán ustedes. Textos Lúdicos lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. También pueden seguirlo en sus redes, que están en Instagram y Twitter. Mi página oficial, mi página personal se llama www.luisleon.com.mx, y ahí pueden encontrar también todos mis trabajos, todos mis proyectos. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio de Textos Lúdicos. Espero que estén muy bien.